Buenos días, es una alegría poder estar aquí hoy. La verdad es que mientras tomábamos la Santa Cena pensaba en qué emocionante es poder compartir la mesa con todos vosotros, ¿no? Y qué bonitas son esas palabras que nos dijo Jesús, que todo el que le recibe, Dios le dio potestad de ser llamado hijo suyo y Él nos hizo hermanos. Y es bonito poder orar por personas, muchas de las cuales no conocemos, otras sí, y poder sentir la cercanía vuestra y compadecernos con lo que nos pasa y dar gracias también por la vida de cada uno de vosotros. Traigo saludos de Pepe Rodríguez, que cada vez que sabe que voy a venir me dice: da recuerdo a la congregación de mi parte, que yo he ido mucho. Y de Rubén y de Miriam, que Miriam vendrá prontito, me ha dicho, viene este mes. ¿Vale? Así que bueno, os traigo un adelanto de saludo de que ya estará aquí pronto. ¿Vale? Y por otra parte deciros que eso es un privilegio, poder predicar la palabra de Dios. Y mientras preparaba esta predicación y algunas otras, siempre he pensado que el más bendecido de una predicación es el propio predicador, que se asoma a la palabra, que se somete al Espíritu, que le pide sabiduría a Dios para poder hablar en su nombre y a través de los mensajes que Él nos dio, que tanto necesitamos en nuestras vidas. Hoy me gustaría reflexionar sobre uno de los textos más bellos de los Evangelios, un texto que sobrecoge, un texto muy conocido. Voy a ir abriendo la Biblia, que me la deja allí, lo hablo en el móvil, no pasa nada para leerlo, ¿vale? Que es Juan 12, versículos del 1 al 8. Jesús es ungido en Betania. Y así dice la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habría de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Y entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre le tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. La verdad es que llegué a este texto en una escuelita con el grupo de adolescentes, hablándole de Judas. No, ya no me hace falta, ya la he abierto en el móvil. Y es un texto que conocía, pero que esa vez que leí pues me impactó tanto, y me gustaría poder reflexionar lo que el Señor ha estado hablando a mi corazón a través de este texto. Pero antes de entrar en materia, me gustaría haceros una pequeña pregunta. Y la pregunta es sencilla. ¿Qué haríais con 20.000 euros? Yo tengo una idea. Da igual que los tengáis o que no los tengáis. Si los tenéis, ¿para qué los tenéis? Si no los tenéis, pues os imagináis que de repente aparecen en vuestra cuenta 20.000 euros. ¿Qué haríais con ellos? Hablaba con mi mujer y nosotros pensábamos en comprar un coche. Nuestro coche es una tostadora con ruedas y es verdad que pues cambiar de coche en algún momento va a hacer falta. Otras personas pues pensarán en arreglar la casa, que seguro que hay alguna cosilla, alguna reforma que hacerle. Podríamos quitar alguna deuda, que seguro que alguien tiene alguna letra por ahí que quitar, y bueno, si te quitas la letra, un pico menos que tienes que pagar todos los meses, ¿no? También pensábamos mi mujer y yo en la universidad de los niños, porque ahora son pequeñitos y son llevables, pero claro, va a llegar un momento que quizá quieran estudiar, y eso es un gasto. Y otras muchas personas pensarán en tener un colchoncito de seguridad, ¿no? Que tener 20.000 euros en el banco, quieras que no, te da tranquilidad, ¿no?
por si pasa algo, por si el trabajo falta. La verdad es que a todo el mundo que tú le hagas la pregunta, cada uno va a tener siempre una respuesta. Y me gustaría que reflexionáramos en lo siguiente. Esta es la cantidad de dinero que costaría hoy aproximadamente el perfume que María derramó sobre los pies de Jesús. El Evangelio de Juan, que acabamos de leer, nos dice que valía 300 denarios. Judas dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Y un denario era aproximadamente el día, la jornada, o sea, el salario de un día entero completo de trabajo. Por lo que estamos hablando de casi un año entero de sueldo, 300 días sin descansar, seguidos trabajando. Eso era el dinero que María tenía en ese perfume. Y la verdad es que me parece que es un detalle muy importante para entender lo que sucedió allí aquella tarde. Juan cuenta con precisión y con muchísima belleza, y con belleza quirúrgica, porque son 8 versículos que nos cuentan tanto, y pensaba que Juan quedó muy impactado por aquella escena, que era capaz de recordar al detalle y ordenar también en el texto que el Espíritu Santo también le inspiró. Y ahora sí vamos al texto. Nos acercamos al texto y empezamos por Juan 12, versículo 1. El texto nos dice que faltaban 6 días para la Pascua. La Pascua era la fiesta del Cordero, la fiesta más importante del calendario judío. Conmemoraban que Dios actuó de manera palpable en su historia y les liberó siendo esclavos de Egipto. Todo en aquella fiesta para los judíos sonaba a libertad, a liberación y a poder de Dios. Y celebraban que aquella noche, una noche como aquella, la muerte pasó sobre sus casas sin entrar en ella, librándolos así a todos los que habían tenido fe en el mensaje de Dios de la 10ª plaga en la liberación de Egipto. Todo era celebración y mucha gente se acercaba, porque era costumbre que todos los varones que pudieran se acercaran a Jerusalén en aquella fiesta, y muchos iban con sus familias. Jerusalén debería ser un hervidero de personas yendo y viniendo. Pero para Jesús y sus discípulos y el grupo que les acompañaba y sus allegados, esta Pascua sería un poco difícil. El ambiente del grupo, desde luego, no era de celebración, o por lo menos era un ambiente agridulce. Los enfrentamientos de Jesús con los fariseos, que son las élites gobernadoras del pueblo judío, que tenían autoridad delegada por el pueblo romano, mientras que tuvieran el orden, pues los enfrentamientos con los fariseos habían sido muy frecuentes y habían ido a más en estos tiempos. Primero porque el Señor predicaba los valores del reino de los cielos, donde los humildes son los más importantes, donde los últimos son los primeros, donde el más grande es el que sirve, y donde las personas que no son respetables, los pecadores, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, son llamados al arrepentimiento y a sentarse a la mesa con el Señor. Todo ponía en cuestión el orden que los fariseos mantenían y el orden que estaba establecido. Además, no había respetado Jesús el sábado en diferentes ocasiones. Había sanado en el día de reposo, y llegando al culmen de lo que a los fariseos les parecía insoportable, había declarado que él era igual a Dios, se había igualado a Dios. Antes que Abraham fuera, yo soy, dijo en una ocasión. Y en otras muchas había dado a entender que él mismo era Dios encarnado. Por supuesto, para los fariseos todo esto era total y absolutamente inaceptable. Y ya habían intentado apedrearlo incluso en algunas ocasiones. Y todo llegó al culmen en el capítulo anterior del Evangelio de Juan, que es al que hoy nos estamos asomando, en el capítulo 11, que es justo el anterior al que estamos leyendo. Jesús había resucitado a Lázaro y todo el mundo lo había visto, lo había hecho de manera pública. Anteriormente había resucitado, por ejemplo, a la hija de Jairo, del oficial de la sinagoga, pero les había dicho que no contaran nada. Pero esta vez lo había hecho en público y había premeditado incluso dejar morir a Lázaro
para mostrar la gloria de Dios. Y en el capítulo 11, reunido el Sanedrín, dicen una frase que es que si lo dejan seguir así, todo el mundo llegará a creer en él. Y por supuesto ellos hubieran perdido el control sobre el reino o la provincia romana de Judea. Por supuesto, eso hubiera supuesto primero desorden, pero sobre todo mucha pérdida de prestigio, de posición y un empeoramiento claro de sus vidas. Así que habían decidido en el capítulo 11 al final matarlo y matarlo pronto. Y hablaban de ello como un sacrificio menor. Es necesario que uno muera por el pueblo. Y eso lo dijo el sumo sacerdote, profetizando también lo que iba a pasar. Desde el principio del Evangelio de Juan, Jesús usa en repetidas ocasiones una expresión: aún no ha llegado mi hora. Lo dijo en la boda de Canaán a su madre, y lo dijo en repetidas ocasiones a lo largo de todo el Evangelio. Pero a partir de este capítulo 12, esa frase cambia. A partir de ese mismo día, Jesús empieza a hablar de su hora como algo que ya está muy cerca. Mi hora ha llegado, anuncia incluso en el versículo 23, un poquito más abajo, en este mismo capítulo. Esta tensión ha ido creciendo en el grupo y aunque los discípulos no entienden muy bien lo que está pasando y por supuesto, aunque se les ha sido anunciado, no entienden muy bien que Jesús vaya a morir, yo creo que ellos confiaban en que eso no fuera así, pues en este ambiente de tensión creciente se le hace una cena en homenaje a Jesús en Betania, que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, cerca de la Pascua. Jesús ya había decidido subir a Jerusalén en la fiesta, y le hicieron una cena en homenaje a Jesús en casa de Lázaro, al que había resucitado. Y esa cena era un poco un oasis en el ambiente, era un sitio familiar donde ya habían estado otras veces, donde ya habían cenado, los evangelios así lo cuentan, donde ya se habían hospedado. Y era la casa de Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María, que son bien conocidas, cualquiera que se haya sumado algo a los evangelios. Era una cena familiar y Marta servía, como en otras ocasiones, no suena familiar. Marta ajetreada, sirviendo a todo el mundo, y Lázaro estaba sentado a la mesa. Y esto no es un detalle pequeño, porque Lázaro sentado a la mesa daba testimonio del poder de Jesús y la potestad que tenía sobre la muerte. Y eso era muy incómodo para muchas personas. Era una velada agradable y todo transcurría con normalidad. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y me imagino que hablaban. ¿Cómo se hablará con alguien a quien te ha resucitado? Debe de ser espectacular el agradecimiento, por un lado la admiración, y así transcurría la noche. Hasta que sucede algo sorprendente. María entra en escena y lleva en su mano un frasco de alabastro de 1 libra de perfume de nardo puro. 1 libra, para el que no lo sepa, yo no lo sé, lo tuve que buscar en internet, pero bueno, ahora mismo con ChatGPT tú le preguntas a ChatGPT ¿cuánto era 1 libra de perfume? 450 mililitros, casi medio litro. Así que el bote de alabastro, que es una piedra que mantiene bien el aroma y la esencia del perfume, debía ser bastante grande y lo llevaba en la mano sin decir nada. Ese perfume era muy caro porque se obtenía de unas plantas que nacen a mucha altura en la cordillera del Himalaya, muy lejos de allí, en la India. Y hacía falta recoger muchas cantidades de esas flores para obtener apenas unos mililitros de ese aceite aromático que tanto se atesoraba en el Oriente Próximo en aquella época. La verdad es que lo que llevaba María en la mano no era un bote de colonia Nenuco, ¿vale? No es la colonia que yo me he hecho al salir de casa por las mañanas, que te haces varias veces así porque tampoco huele demasiado. Era un perfume que con unas gotitas valía para que oliera fragantemente durante todo el día. Era un tesoro que era muy utilizado en rituales y ceremonias por las realezas orientales.
y que en la Judea del siglo I utilizaban las clases muy adineradas en aquel entonces. Pues María se acerca a Jesús con ese frasco en la mano y se postra ante él con actitud humilde y rompe el frasco y lo derrama a sus pies. No derrama una parte, sino que lo vierte todo. No mide cuánto líquido llevaba o cuánto aceite aromático llevaba, no reserva nada, no calcula, sino que vierte todo sobre sus pies. Imaginaros algo con un olor tan fuerte, dice la palabra, que la fragancia llenó toda la casa, y con ello ya posiblemente todo el mundo estuviera mirando por la actitud de María, pero desde luego nadie podía ser ajeno a esa circunstancia en aquel momento. Todo el mundo estaba mirando. Y llegado a este punto, y siendo honestos, porque es cierto que muchas veces nos asomamos a la palabra sabiendo quién es Jesús y sabiendo qué iba a hacer después de esto, pero intentaba ser honesto conmigo mismo pensando en qué hubiera pensado yo en aquel momento sobre aquel acto de María. No creo, sinceramente, que yo al menos lo hubiera entendido. Y si esta actitud ya parece un poco extravagante, quizás, todavía pasan más cosas. María se suelta el cabello y enjuga los pies de Jesús con sus propios cabellos. Una mujer en aquella época no se soltaba el cabello en público. Dice Pablo en 2 de Corintios, creo que el cabello es la honra de la mujer. El pueblo judío consideraba el cabello de la mujer como parte de su propia honra. Y soltar el cabello era un gesto reservado para la más absoluta intimidad. Era considerado un gesto indecoroso y profundamente deshonroso, muy inadecuado. Todo el mundo está mirando. Pero María no está calculando el gesto que está haciendo. No está pendiente de quién está mirando. Solo le importa el Señor. Solo le importa que está a los pies de Él, como había estado otras veces recibiendo enseñanzas, recibiendo de su presencia. Pero hoy ella es la que quiere entregar algo valioso a Jesús. Y es ella misma la que derrama su vida a los pies del Señor. Ella le llamaba así, Señor. Se puede leer en el capítulo 11 mismo de Juan. Señor, Señor. Para María, Jesús es lo que tiene más valor en el mundo. No hay nada con más valor para ella que el propio Señor. Y aunque no lo entendiéramos, ahora podemos asomarnos al texto y ver la ternura con que María trata a Jesús. Y podemos pensar en que era una atmósfera entre ellos dos de intimidad y de delicadeza. Pero Judas interviene y habla. En el versículo 5 dice, como hemos leído antes, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Y volviendo a ser honestos, la verdad es que lo que dice parece correcto. Y parece, sinceramente, incluso piadoso. Parece muy razonable. Me imagino a las personas que estaban allí intentando entender algo de lo que estaba pasando, incluso intentando tomar posición. Y la verdad es que el Evangelio de Juan en estos versículos se vuelve un poco cinematográfico. Y yo cuando lo leía me imaginaba como que todo queda en penumbra y dos focos de repente alumbran a María y a Judas. Casi parece que el texto te está pidiendo que te posiciones. La pregunta que ha hecho Judas está interpelando al Señor, pero también a todos los presentes. Y también nos interpela a nosotros. Dos maneras opuestas de entender lo que está pasando. ¿Y tú qué piensas? ¿Quién tiene razón?
La verdad es que el Evangelio de Juan en esta ocasión y la literatura semítica en general, este tipo de contrastes de extremos son muy habituales. Debemos entender que todos los presentes se encuentran en una posición entre estos dos extremos, ya sea más cercano a María o más cercano a Judas. Y me gustaría que reflexionáramos, ¿vale?, sin prejuicios, aunque Juan utiliza palabras duras para Judas, sobre qué dos personas el Evangelio nos está pidiendo que nos posicionemos. Por un lado, María de Betania. Debía ser joven y amiga de Jesús desde su infancia. Y la conocemos por 3 episodios muy entrañables a lo largo de los Evangelios. El primero de ellos lo podemos leer en Lucas 10, del 38 al 42. Jesús está en casa de María y de Marta, en Betania, el mismo escenario. Y mientras Marta está sirviendo, igual que en el episodio que estamos leyendo hoy, a todos los invitados, muy ajetreada y afanada, María está sentada a los pies de Jesús, escuchándole, solo mirándole. Y Marta, que me imagino que poquito a poco iba creciendo su enfado, le recrimina al Señor la actitud de su hermana, esperando que el Señor la regañe y la ponga a ayudarla. Pero Jesús valida su postura con una frase espectacular. María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Tengo una hermana en la iglesia, Ana María, que cada vez que preside utiliza esta expresión. Y dice, hoy aquí domingo estamos y hemos elegido la mejor parte, la cual no nos será quitada. Así que en mi congregación esta frase tiene peso y la verdad es que resuena en nuestro corazón a menudo, ¿verdad? No es desprecio por el servicio lo que muestra Jesús. Es que María ha sabido ver lo importante sobre lo urgente. Y muchas veces a nosotros nos cuesta. María, por cierto, no dice ni una palabra en todo el episodio que aquí se relata. Deja que el Señor la defienda simplemente. En la segunda aparición, en Juan 11, el capítulo del que hablaba antes, de la resurrección de Lázaro, el hermano de María acaba de morir y ella está rota de dolor. Hace 4 días que murió y todavía está llorando sin parar. Cuando se entera que Jesús está a la puerta, porque Jesús no ha entrado en la casa, sino que la espera a cierta distancia de su casa, ella deja a todo el mundo que está llorando con ella y corre a encontrarse con Jesús. Y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Su dolor profundo conmueve a Jesús, que llora con ella. Después va al sepulcro inmediatamente y resucita a Lázaro, demostrándole a todos, y no solo a María, que no solo tenía potestad sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte. Estos son los 2 primeros episodios en los que aparece María de Betania en los Evangelios, y el tercero es el que estamos hablando ahora, el que coge el perfume y lo derrama sobre sus pies. Por otro lado está Judas. La carta de presentación de Judas es conocida, es el que traicionaría a Jesús y pasaría tristemente a la historia como eso. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos avisa de que Judas es ladrón y no se preocupa realmente por los pobres. La verdad es que pensaba que quizás Judas, mientras estaba ocurriendo todo eso, estaba calculando el comentario más aceptable, la frase aparentemente más piadosa. Y llegado al punto en que María empieza a enjugar los cabellos, con sus cabellos el perfume, ya él solo está calculando la fortuna que a su juicio se está desperdiciando aquella noche en aquella casa. Y explota. La verdad es que pensaba que el texto es cierto que nos llama a la elección, pero sobre todo nos advierte que una de las 2 partes está profundamente equivocada. El corazón de Judas ya está muy, muy lejos de Jesús. Y a Juan le ha impactado tanto la escena que años después
la entiende perfectamente y entiende la dimensión de todo lo que había ocurrido aquella noche allí, poniendo a María como modelo. Nos está llamando el texto a imitar a María. No sé si nosotros podremos hacerlo, pero vamos a seguir reflexionando en ello. Antes de seguir, me gustaría parar en una frase del versículo 3. Dice el texto que María ungió los pies de Jesús. Cualquier persona que haya leído la palabra con asiduidad, el término unción le sonará a elección por parte de Dios de un rey o de un sacerdote. Pero no es este el término que se utiliza en este evangelio, al menos. ¿Vale? En griego, la palabra de unción sacerdotal, unción real, es el término crío, pero aquí se utiliza el término aleipo. Aleipo quiere decir untar o aplicar un perfume o un aceite corporal, ya sea por sus capacidades medicinales, para aliviar algún tipo de dolencia, ya sea en un entorno de distensión, en un balneario, o ya sea en el contexto de la preparación de un cuerpo para la sepultura, como era costumbre muy arraigada en el pueblo judío de la época. Tratar los cuerpos para su sepultura. Y es precisamente así como Jesús interpreta lo que está haciendo María y cómo la defiende. Después de la frase dura de Judas, Jesús, de nuevo María, como la vez anterior, en que había elegido la mejor parte, María no abre la boca, espera a que Jesús se pronuncie. Y Jesús le dice a Judas, déjala en paz. Ella está guardando este perfume para el día de mi sepultura. Jesús está interpretando el gesto como algo mucho más profundo que un acto de amor. Lo entiende como una acción profética que apunta directamente a su muerte. Y continúa aún más. Y dice una frase sorprendente. A los pobres siempre les tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. La verdad es que es evidente que Jesús no está despreciando a los pobres. De hecho, vino para los más humillados y para los más necesitados al mundo, sino que está situando el momento en su verdadera dimensión. Está alertando al lector hoy y a las personas que allí le escuchaban de que lo que está ocurriendo delante de ellos es algo irrepetible. Se estaba acercando el momento central del plan de salvación de Dios. El acto de María no solo tiene valor en sí mismo, que lo tiene, de cariño, de amor, de entrega, de humildad, sino que está anticipando la cruz y la entrega total de Cristo, el sacrificio perfecto del Señor. Algo que transformará más vidas que cualquier otro hecho de la historia, porque abrirá el camino a que muchos aprendan a amar como el Señor amaba, incluido también a los pobres. Y llegado a este punto, cabría preguntarse si María sabía si Jesús iba a morir. La verdad es que probablemente no. Sabía que corría peligro, pero el acto profético no habla tanto del conocimiento de María, sino de la soberanía de Dios sobre la historia. Él es capaz de hablar y de revelar su plan incluso a través de gestos que sus propios protagonistas no terminan de entender muy bien. Dios puede llenar de significado extremo un acto de amor sincero. Y en este caso parece que lo que María entendía como un acto de devoción personal hacia Jesús, Dios lo interpreta como la anticipación de la cruz, el preparamiento del cuerpo de Jesús para, de manera silenciosa, ser entregado por todos nosotros. Y pensaba, reflexionando sobre todo esto, que la intuición de María iba muy por delante de su entendimiento. Yo creo que en el corazón de María había
amor fuerte por Jesús, pero también sabía que estaba ocurriendo algo muy especial. Su devoción ha sido muchísimas veces puesta como ejemplo de adoración, como ejemplo de cómo hoy incluso debemos adorar a Dios. Y no brota del conocimiento, sino de la admiración, del amor y del agradecimiento que siente por el Señor Jesús. Me imagino a María aquel día preparando la casa para que fuera a cenar el Señor. Habían decidido invitarle porque sabían que se acercaba la Pascua y estaba por allí. De alguna manera le habían hecho llegar la invitación y me imagino a María nerviosa, perdida, ¿no? Diciendo: Marta, Marta, pon aquí esta silla, este sitio para el Señor, es el sitio de más honor de la mesa. Vamos a poner un mantel. No, este mantel no, vamos a poner este otro que es más bonito. Ay, trae ese cojín lo ponemos aquí a los pies del Señor, que esté cómodo. Todo le parecía poco a María aquel día para el Señor. Todo lo que tenía en la casa no podía expresar quién era Jesús para él. Y me parece que en ese proceso de intentar que el Señor recibiera todo el honor que se merece y sintiera que ella agradecía profundamente lo que había hecho por ella, ¿vale? Le llevó a ir a buscar ese perfume, ese tarrito, que guardaba seguramente como un tesoro en algún sitio entre paños, para que nadie lo encontrara y que no se rompiera, y decidió utilizarlo. ¿Está María entonces adorando al Señor? Desde luego está viviendo en una actitud de adoración, pero intuyo que es sin intencionalidad. Simplemente está dando en su corazón el sitio que ella tiene para Jesús en su vida. La actitud de María, desde luego, va mucho más allá de un acto emocional. Podríamos decir que quizás formalmente no está adorando, pero desde luego está entregando lo más valioso que tiene al Señor. Algo que le hubiera dado muchísima seguridad en una sociedad tan complicada para las mujeres como la Judea del siglo I. Pero esa seguridad ya no estaba en aquel tesoro que estaba guardado. Esa seguridad María ya la tenía en la persona de Jesús que estaba delante de ella. Es muy posible que tras la muerte de su hermano, las hermanas de Lázaro, además de destrozadas del dolor, hubieran quedado en una posición muy vulnerable. Las mujeres en el primer siglo, sin un cabeza de familia y además estando solteras, estaban en una situación de bastante desamparo y no tenía quien las protegiera. Jesús no es solo para María un maestro moral, que lo fue desde luego, no fue solo una persona buena de la que aprender sentada a sus pies, sino que había sido también quien le había devuelto la estructura y la solidez a su hogar familiar, resucitando a su hermano, el cabeza de familia, su protector, aquel hermano al que ella tanto quería. Y no es menos importante que ella había entendido que Jesús tenía potestad sobre la muerte. Muchas veces pienso que entendía María de todo esto. Y quizás no importa demasiado, porque de María simplemente brota todo esto de su corazón. Y aquí llega la pregunta clave que nos hace el texto cuando hemos reflexionado en todas estas cosas que os acabo de contar. ¿Jesús se merece lo que hizo María? ¿Quién era Jesús para María? Y lo más importante, ¿quién es Jesús hoy para nosotros? ¿Se merece nuestra adoración? ¿Se merece la máxima honra? ¿Se merece que le entreguemos todo lo que tenemos? Porque eso es lo que estaba haciendo María a los pies del Señor. ¿Se merece Jesús nuestra entrega, nuestra adoración?
y pensaba en por qué podríamos adorar a Jesús, por qué lo hacía María y por qué podríamos hacerlo hoy. Se me ocurrían algunos motivos. Primero, podemos adorar a Jesús por quien es Él, simplemente. Simplemente porque Él es digno. Sin más, por su naturaleza, por quien es. Y sobre todo por lo que había demostrado ser. Pensaba también que podíamos adorar a Jesús por su poder. Cuando pensaba en el poder me acordaba de una escena que le cuento a mis niños siempre, cuando Jesús calma la tormenta en la barca con solo 2 palabras y los discípulos se miran unos a otros diciendo: ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Sintiendo cierto temor incluso. Ese es Jesús. Y ese es el poder que él tenía y que demostró desde luego resucitando a Lázaro. También podemos adorar a Jesús por su sabiduría. Jamás un fariseo o un escriba le hizo una pregunta y pareció que él no sabía la respuesta o no tenía la potestad para poder contestarle. Le podemos adorar también porque se reveló a nosotros en su palabra y hoy podemos asomarnos con testimonios fidedignos de cómo andó en la tierra y cómo hablaba y cómo enseñaba. También podemos adorar a Jesús por su perfección moral, porque era bueno y santo, inocente y totalmente perfecto. Y todos estos son motivos más que suficientes para poder adorar al Señor. Pero Jesús no se conformó con eso, sino que dio un motivo más concreto en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros para merecer nuestra adoración? Desde luego María se postraba a los pies por quién era Jesús, pero también por lo que había hecho en su vida. Jesús quería profundamente a María y María quería profundamente a Jesús. Ser amado por Jesús, desde luego, es lo más bonito que le ha pasado a cualquier persona. Y Dios nos quiere realmente. Y Él quiere que elijamos quererle cada día. María estaba rindiendo su voluntad al Señor y pensaba, mientras preparaba estas palabras, que rendir la voluntad es la forma más alta de adoración que podemos rendirle al Señor. Y no porque Él lo necesite, porque Jesús es quien es, independientemente de si nosotros lo adoramos o no, independientemente de si María le adoró aquel día o no. Cuando adoramos a Dios, los mayores beneficiados somos nosotros, porque nuestra voluntad es entregada y alineada con la voluntad de nuestro Creador, que sabe que es lo mejor para nosotros y es quien definió el propósito para nuestras vidas. Cuando Jesús recibe la posición que se merece, los beneficiados son también las personas que ven cómo adoramos al Señor y pueden intuir quién es Él por cómo nosotros nos rendimos a sus pies. Pero ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Cuál ha sido su obra en nuestras vidas? Y es importante que pensemos en estas cosas para poder entender por qué María hizo aquello y poder decidir si nosotros somos capaces de atrevernos a tanto. La verdad es que Jesús es digno de adoración. Pero quizás también te fue a buscar cuando no te conocí, cuando tú no le conocías. Quizás te ha ayudado, como dice el Salmo, a atravesar valles de sombra de muerte. Hemos orado por personas que están pasando enfermedades. Tenemos aquí a familiares que lo han pasado mal. Y Jesús está sosteniéndolos. O queriendo sostenerlos, si ellos lo permiten. Nos ha consolado muchas veces. Por supuesto, nos ha dado una familia y un propósito. Nos ha dado una familia en la fe, la familia de sus hijos, a la que cuidar y por la que ser cuidado, a la que querer y por la que ser querido, a la que enseñar
y por la que ser enseñado. ¿Jesús se merece nuestra adoración? No sé si recordáis cuánto costaba el perfume que entregó María a los pies de Jesús. Y es que María rompió un frasco y derramó el perfume. Pero Jesús también se quebraría en la cruz y derramaría su sangre por nosotros. Y no lo hizo porque nosotros nos lo mereciéramos, sino porque Él nos amó primero. Cuando entiendes quién es Jesús, cuando abandonas la costumbre que tenemos de pensar en la cruz y de que Él murió por nosotros, que es bonito ser consciente siempre de ello, pero eso quizás nos hace alejarnos del valor real de lo que entregó Jesús allí. Cuando entiendes todo aquello, ya no caben cálculos. Y me gustaría cerrar este tiempo de la palabra con una pequeña reflexión. Quiero que nos preguntemos todos, yo desde luego lo he hecho estos días atrás, ¿qué estamos guardando que Jesús se merece? ¿Qué nos estamos guardando para nosotros que el Señor se merece que se lo entreguemos? Y no estoy hablando de objetos físicos de valor, estoy hablando de voluntad rendida. ¿Qué tenemos que no le hemos dado al Señor de lo que Él es digno de recibir? Quizás tiempo de calidad en la oración, tiempo de calidad en el estudio de la palabra, tiempo de cuidar de sus proyectos, de su iglesia. Quizás pensamientos. Nos anima la palabra a que llevemos todo pensamiento cautivo al Señor. ¿Qué estamos haciendo con nuestros pensamientos? ¿Dónde los estamos poniendo? Quizá comodidad, y el Señor nos esté llamando a abandonarla. ¿Qué parte de tu vida sigues sin rendirle todavía al Señor? Porque no hay adoración más grande que una vida entregada a Jesús, ni sitio mejor que poner nuestra vida que a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga. Amén, amén.